Muy bien, bienvenidos nuevamente entonces. Vamos a continuar con nuestro descubrimiento sobre las superficies cuadráticas. Entonces, pues vamos, siempre hoy, vean que no marqué hace unos momentos, 2 de noviembre, ¿no? Pues hace unos momentos trabajamos entonces con más sobre superficies cuadráticas. Y pues ahorita vamos a poner un poco más de superficies cuadráticas. Como no esperaba yo que tuviéramos feriado el lunes, no me quejo, por supuesto. Pues creo que no nos va a dar tiempo de ver los temas de sólidos, superficies de revolución, pero no es un tema difícil. Vamos a ver cómo me va, aunque pues vean que por entretenerme mucho en estar haciendo figuras, pues se me va mucho el tiempo. Entonces vamos a ver, estoy concluyendo el curso ya y voy a concluir con casi 340 páginas, no, imagínense. Bueno, hoy no puse la fecha, entonces hoy 2 de noviembre del 2022, pues otras superficies cuadráticas, ¿sí? Un poco más de superficies cuadráticas. Muy bien. Y vamos con una figura bien peculiar. Vamos a ver ahorita a lo que conocemos como un paraboloide hiperbólico. Hace unos momentos, en las sesiones anteriores, pues ya aprendimos que los nombres de las figuras dependen del tipo de sección cónica que cada uno tiene. Por ejemplo, en esta última que hicimos, pues es un hiperboloide elíptico, ¿no? Porque tiene dos hipérbolas y una elipse. En la sesión anterior, pues teníamos aquí una elipse, una parábola y una parábola. Y como ganan las parábolas, entonces se llama paraboloide elíptico, ¿verdad? Y aquí pues teníamos tres elipses, se llama elipsoide simplemente. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos un paraboloide hiperbólico, significa que vamos a tener dos parábolas y una hipérbola. O eso esperaríamos, ¿no? Paraboloide hiperbólico. Y vamos a ver qué obtenemos. Pues aquí tengo una figura relativamente sencilla que tiene la forma, vamos a ver, z es igual a x al cuadrado menos y cuadrado. Pues se parece mucho a lo que ya habíamos trabajado. Vean que si pasamos el z al otro lado, me quedaría la ecuación x al cuadrado. No, no es cierto. Así es cierto. Menos y cuadrado menos z igual a 0. ¿Qué diferencia teníamos con el paraboloide elíptico que ya trabajamos? Pues el paraboloide elíptico tenía la característica de que tenía dos variables cuadráticas y una lineal. Estaban igualadas a 0, ¿verdad? ¿Sí? Estaban igualadas a 0. Vean que no le estaba poniendo como las definiciones aquí. Bueno, está bien así. Los paraboloides pues tienen toda esta forma, ¿no? Los paraboloides elípticos. Una variable negativa que es lineal. Y los otros dos son variables cuadráticas que se suman. De allí sale la elipse. Mientras que en este caso, pues tenemos aquí dos variables cuadráticas que se restan y la variable lineal es negativa también, ¿sí? Por supuesto, sin exponente cuadrático e igualadas a 0. Y eso forma lo que conocemos un paraboloide hiperbólico. Recuérdense que como antes, pues la variable lineal puede ser cualquiera, ¿no? No estoy limitando a que puede ser de esta manera. Dependiendo de cómo esté, pues puede salir de una u otra forma el paraboloide hiperbólico. Bueno, empecemos como siempre primero con las trazas. Y como hemos hecho antes, pues calculemos la traza z igual a 0, que es en el plano XY. Si dibujamos esto en el plano XY, entonces veamos que me va a quedar. Z es igual a 0 y simplemente obtendríamos la ecuación x al cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? ¿Tenemos algún valor? ¿Es posible esto? Pues sí es posible, porque lo que estoy buscando sea un número positivo menos otro número positivo igual a 0.
Bueno, ¿y esos números cuáles son? Pues por ejemplo, puede ser 0 y 0, ¿verdad? 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5. Porque simplemente lo que estoy viendo es que esto sería x cuadrado es igual a y cuadrado. Y si sacamos raíz, entonces estoy hablando de que más menos y es igual a más menos x. Estoy hablando de dos rectas. Bueno, pero yo quiero superficies cuadráticas, yo quiero secciones cónicas. O sea, ¿sirve? Pues sí, sí, sí sirve, pero útil no es ahorita. Bueno, entonces miremos qué más hay. Como no pudimos hacer z igual a 0, no logramos una sección cónica, entonces ahora hagamos la traza z igual a 1 y veamos qué pasa. La traza z igual a 1 pues nos va a llevar a que la ecuación se transformaría en x al cuadrado menos y cuadrado. Vean cómo era menos z y aquí entonces sería menos 1 igual a 0, lo que me hace escribir la ecuación x al cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Y esto sí que es una sección cónica. Esto lo reconocemos como una hipérbola. Entonces aquí tenemos pues nuestra primera hipérbola. Vamos a dibujarla. Recuérdense que está cuando z es igual a 1. Esta figura es un poquito más compleja de poder dibujar, entonces quiero que sepamos reconocerla y que sepamos dibujarla. A ver, pues, recuérdense, la variable negativa es la que no toca el eje, la que no toca la gráfica. No van a cometer el error que cometiese en la primera parte de esta sesión. Bueno, en esta se va, por lo tanto, x cuadrado es igual a 1 y por lo tanto x es igual a más menos 1. Ahora sí, x. Entonces, pues 1 y 1. Y dibujemos nuestra parábola, nuestra hipérbola, más o menos así. No, pero vamos a dibujarla de color azul. Una por acá y la otra por acá. Ahí tenemos entonces nuestra hipérbola. Bastante sencilla. Vean que la obtuvimos para cuando z es igual a 1. No obtuvimos nada útil relativamente para cuando z fuera 0. Vamos con la siguiente traza. La traza y es igual a 0, que sería en el plano xz. En el plano xz, vean que tenemos esta ecuación y por lo tanto hacemos que y sea 0. Y me queda la ecuación x al cuadrado menos z igual a 0, o despejado, pues z es igual a x cuadrado. Y reconocemos esto como una parábola. Tenemos ahora una parábola, ¿verdad? Dibujemos entonces esa parábola en el plano zx o xz. Entonces, este es x, este es z, recuérdese, ¿no? Es una parábola que abre, bien, que abre hacia el eje z, porque es el que no está cuadrático. Entonces, pues voy a dibujar aquí algo que se parezca a una parábola, de color azul, y dibujo aquí una parábola. Más o menos, ¿no? Y tendremos algo que se parece más o menos a una parábola. Bueno, dibujamos ahora la traza en el plano YZ. La traza cuando x es igual a 0. Y dibujamos aquí en el plano XZ, YZ. Como x vale 0, pues miremos qué me va a quedar. Podemos verlo en esta ecuación, ¿no? Si y vale 0, pero si x vale 0, entonces me va a quedar la ecuación z es igual a menos y cuadrado. Z es igual a menos y cuadrado. Como z es igual a menos y cuadrado es otra parábola, pero a diferencia de la parábola que teníamos aquí, es una parábola que abre hacia abajo, hacia z negativo. Entonces reconocemos esto como una parábola. Y observen, tenemos dos parábolas y una hipérbola. Por eso es que esta figura que vamos a trazar se le conoce como paraboloide hiperbólico. Tiene dos parábolas y una hipérbola. Dibujemos entonces aquí qué me va a quedar. Vamos a ver, 3 y 3 cuadritos. 3 y 3 cuadritos. Por acá, por aquí, por acá y por acá. Y dibujemos. Ya vimos entonces, bueno, solo que este es el eje Y y este es el eje Z. Al ser este negativo va a ser una parábola que abre hacia abajo. Entonces pues voy a intentar dibujar aquí algo que se parezca mucho a una parábola. Más o menos.
Imagínense que esto es una parábola, ¿no? Ahí tenemos entonces pues las dos parábolas y la hipérbola. Entonces se le conoce como paraboloide hiperbólico. Bueno, ¿y qué representa? Bueno, quiero que intenten imaginar mucho lo que vamos a intentar. A ver, pues. Primero observemos de que la traza en el plano XY, que es la primera que voy a trazar, no la conseguimos. La conseguimos para cuando fuera z es igual a 1. Por lo que yo voy a elevar aquí una unidad, entonces, pues vamos a elevarnos una unidad. Pensemos que eso es una unidad, miren, aquí hasta aquí arriba. Eso es 1. Eso sería menos 1. Y por lo tanto, la hipérbola, pues toca para cuando x es 1 y cuando x es igual a menos 1. Entonces voy a dibujar aquí. Voy a pensar así como antes, que este es 1. Uy, no. Que este es 1 y que este es menos 1. Y voy a tratar de proyectar, pero vamos a cambiar de colores para que salga un poquito más tenue. Vamos a ver, voy a regresar, voy a borrar porque no me quedó bien. Vamos a ver. Ahí está más o menos. Entonces vean que este de aquí sería el punto 1 en x cuando estamos en z igual a 1. Este punto de aquí correspondería a este punto de acá. Y este de por aquí correspondería a este de por acá. Entonces, pues voy a dibujar más o menos esas parábolas que más o menos sí intenté hacer por allí, pero como antes, pues la voy a dibujar medio tenue. Vamos a ver esas hipérbolas, perdón. Esas ramas de la hipérbola. Voy a dibujar una por acá. Y voy a dibujar la otra por acá. Más o menos, ¿sí? Más o menos, me quedaron algo feitas. Vamos a hacerlo bien. Ahí está, más o menos. Esta rama sería esta rama y esta rama sería esta rama. Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos a dibujar en el plano XZ. XZ. Tenemos esta parábola. La voy a dibujar aquí, vean. Esta parábola, esta de aquí, va a tocar estos puntos de aquí. Porque vean que cuando z es 1, x es 1. Entonces pasamos por el punto 1,1, que corresponde a este punto de aquí. Por lo que aquí me quedaría una parábola más o menos así. ¿Estamos? Y esta de aquí sería otra parábola, que también pasa por el punto 1, 1 en z, pero en z menos 1. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a proyectar más o menos este punto. ¿Sí? Y voy a dibujar esa parte de la parábola, más o menos así. Ahí está. Y ahí ya casi tenemos nuestra figura, pero alguien me va a decir, pero es que está dibujando allí. Eso no tiene forma. Bueno, lo que pasa es de que para que pues más o menos es, por así decirlo, el más difícil de comprender, tenemos aquí una peculiaridad que hay que completar con bastante imaginación el resto de la figura. Vean pues, esta figura la vamos a completar así más o menos. Voy a moverla un poquito por acá. Y vamos a completarla así, miren pues. Resulta que si nosotros hiciéramos, le diéramos aquí diferentes valores a esto, por ejemplo, si fuera negativo, entonces tendríamos hipérbolas que abrirían aquí. Por lo que, vean, dependiendo del valor que le demos a z, si z es 1, tenemos parábolas aquí. Si hacemos z es 2, tendríamos hipérbolas más grandes. Pero si z es menos 1, si yo dibujara aquí una parábola para z es igual a menos 1, me saldría una parábola, una hipérbola que sería y cuadrado menos x cuadrado igual a 1.
Si hacemos una traza allí, que sería una hipérbola que queda por acá. Pues entonces tendríamos, voy a dibujar esa hipérbola. Sí, esa sería una hipérbola. La voy a anotar aquí, que es para cuando z es igual a -1. Y ahora pues intento completar la gráfica. La gráfica entonces pues más o menos sería esta. Y aquí tendríamos entonces a nuestro paraboloide hiperbólico. Ahorita les voy a mostrar mejor cómo es que quedó. Sí. Y otro que no se vería sería este. Y aquí tendríamos entonces a nuestro paraboloide hiperbólico. Hagan de cuenta que tiene más o menos una forma de silla de montar. Por eso a esto se le conoce como silla de montar también, ¿sí? Sí. Ahora, vamos a borrar aquí esta, que fue la última que hicimos en nuestra primera parte de la sesión. Y vamos a dibujarla. Esta está bastante sencilla relativamente. Z es igual a x al cuadrado menos y cuadrado. Uy, imagínense ustedes. Acercarnos un poquito. Y aquí tenemos aproximadamente, vean, nuestra silla de montar. Sí, bien, es una silla de montar. Aquí a mí me sale un poquito menos porque yo le corto aquí, ¿no? Si aquí siguiera esto, pues aquí me quedaría esto. Y ya veríamos esos pliegues allí, ¿sí? Entonces ahí tendríamos más o menos, ¿sí? Lo que sería la silla de montar. Quiero que noten algo bien peculiar, que si nosotros acercamos esto bastante, bueno, vamos a ver aquí, resulta que si nosotros pudiéramos trazar esto en forma circular, pues veríamos más o menos que tendría la forma de una papa Pringle. ¿Estamos? Entonces, pues voy a... Uy, ¿qué pasó? Aquí dimos vuelta. Y la vamos a copiar. Y aquí tendríamos entonces, pues nuestro paraboloide hiperbólico. Vean que esto, pues también aquí yo le podría haber completado esto. Y aquí también. Para que más o menos fuera estos bordes curvos que tenemos aquí. ¿Estamos? Ahí terminamos entonces pues lo que es el paraboloide hiperbólico. Vamos entonces con nuestra última superficie cuadrática, ¿sí? Que se conoce como un cono. ¿Sí? Nosotros sabemos dibujar un cono y creo que reconocemos un cono, ¿no? Un cono es aquella figura pues, que tiene más o menos esta forma. Pero cuando estamos hablando de un cono en matemáticas, pues es un poquito más complejo que eso, ¿sí? Veamos si tenemos aquí nosotros la ecuación 3x cuadrado menos y cuadrado más 3z cuadrado. Un cono lo vamos a identificar porque todas sus variables son cuadráticas, está igualado a 0 y una de las variables cuadráticas es negativa. Y digo una, no simplemente puede decir, pues, y siempre va a ser negativa. No. Puede ser que esta hubiera sido negativa y esta positiva. Puede ser que esta hubiera sido negativa y estas positivas. Todas las variables elevadas al cuadrado, una es negativa y siempre igual a 0. Y vean que cada superficie ha tenido su característica. El paraboloide hiperbólico, pues ya dijimos, es dos variables cuadráticas
una de las cuales es negativa, y la otra variable lineal negativa igualado a 0. El hiperboloide elíptico, pues de dos hojas, sus tres variables son cuadráticas. Una es negativa y tiene un término independiente negativo. El hiperboloide de una hoja, el hiperboloide elíptico, pues es muy parecido. Tenemos tres variables cuadráticas, una de las cuales es negativa, y tenemos aquí igualado a una constante. Vean que si esto hubiera sido 0, se transforma en un cono. Y los paraboloides, que sí los detallé, pues tenemos dos variables cuadráticas, una variable negativa lineal. Estamos cualquiera de las tres puede ser lineal. El elipsoide, pues todas sus variables son cuadráticas e igualados a una constante y todas positivas. Cada superficie cuadrática ha tenido sus propias características. Pues el cono, entonces, ya vimos, todas sus variables positivas, una de las cuales es negativa y siempre igualado a 0. Veamos entonces las trazas. Llegamos aquí a la traza cuando z es igual a 0, o sea, el plano XY. Por lo que si hacemos que z sea 0, pues aquí me va a quedar la expresión 3x al cuadrado menos y cuadrado igual a 0, ¿verdad? Porque z vale 0. Lo que me genera entonces aquí 3x al cuadrado es igual a y cuadrado. Y a su vez entonces y es igual a más menos raíz de 3x. Aquí me está generando rectas. Y a pesar de que antes les dije, pues no tuve ninguna superficie cuadrática, entonces voy a dibujar... no tuve ninguna superficie, ninguna curva, ni una sección cónica, perdón. Entonces pues tuve que cambiarle el plano. El cono no, el cono pues va a ser la excepción. Por lo que nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer la ecuación para nombrarla. Observen de que esta es un par de rectas y es igual a una pendiente positiva de x, una pendiente negativa de x. La pendiente es 1.71, entonces si fuera 1, pues que tendríamos una recta exactamente a 45 grados aquí. Esta sería la recta 1. ¿Cómo no? Entonces pues tenemos algo más o menos así. Pensemos que esta es la recta con pendiente, raíz de 3. Y esta es la recta con tangente menos raíz de 3. Ahí están dos rectas y ya se pueden imaginar por dónde va la cosa, creo yo. Sí. Bueno, veamos el plano. Uy, qué feo va a quedar esto. Bueno, afortunadamente se compuso. La traza cuando y es igual a 0, o sea, el plano XZ. Entonces dibujemos aquí. Tres y 3. Y ahora, pero sería bueno que dibujara, que copiara la superficie, la curva, ¿no? Vamos a ver, como voy a hacer que y es 0, vean, si y es 0, me va a quedar la expresión 3x al cuadrado menos 0 más 3z al cuadrado igual a 0. Esto es un punto, que es el punto 0,0. O sea, para cuando y es 0, vean, cuando y vale 0, suponiendo que este es el eje x y este es el eje z, pues simplemente tenemos un punto, lo cual no me sirve. Bueno, entonces vamos a asignarle un valor diferente a y. Pues vamos a asignarle que y... pensemos en que y vale... Bueno, no importa. Pensemos... sí, para no hacerlo tan pequeño. Asignemos un valor así bien peculiar a y. Pensemos que vamos a trazar o vamos a realizar una traza cuando y vale 3. ¿Por qué 3? Pues ahí van a ver por qué prefiero utilizar 3. Si utilizo que y vale 3, si y es 3, 3 al cuadrado es 9. Por lo que me queda aquí la ecuación 3x al cuadrado menos 9 más 3z al cuadrado igual a 0, ¿verdad? Si despejo, entonces me queda la ecuación 3x al cuadrado más 3z al cuadrado igual a 9. Y si divido todo entre 3, entonces me queda x cuadrado más z cuadrado igual a 3. Y ahí está la razón por la que quería que fuera 3. Para tener una ecuación más o menos entera, por así decirlo.
El radio de esto es raíz de 3. Es una circunferencia, ¿ven? Hablemos de una elipse, ¿no? Cuyo semieje mayor y semieje menor son iguales. O sea, una circunferencia. Una circunferencia con centro en el origen y radio raíz de 3. Si pensamos que la raíz de 3 pues vale más o menos esto. Aquí tenemos una circunferencia con radio raíz de 3. Ahí está nuestra super circunferencia, ¿verdad? Pero la obtuvimos, observen, la obtuvimos si y es igual a 3. Y noten algo bien importante. Incluso si y fuera positivo 3 o y fuera negativo 3, o sea, vamos a poner aquí más menos 3, al estar al cuadrado obtenemos exactamente la misma ecuación. Por lo tanto, aquí tengo prácticamente dos trazas. Una traza para cuando y es 3 y otra traza para cuando y es menos 3. Vamos a dibujar la siguiente traza, que es para cuando x vale 0. Por lo tanto, estoy trabajando en el plano YZ. La ecuación, vean, si x vale 0 me queda menos y cuadrado más 3z cuadrado igual a 0. Por lo que si despejamos me queda 3z cuadrado es igual a y cuadrado. Por lo que si despejo y, me quedaría una ecuación que sería más menos raíz de 3 z igual a y. Esta sería son un par de rectas como antes, ¿sí? Vamos a dibujarlas aquí. En que si suponemos que este es y y este es z, y despejamos z, pues sería una recta con pendiente más menos 1 dividido raíz de 3, que vamos a ver cuánto es aquí, más menos 1 raíz de 3, 1 dividido raíz de 3. Aproximadamente 0.57. Por lo que tendríamos entonces un par de rectas un poco más menos inclinadas, con una pendiente menor que 1. Más o menos por acá. Y aquí tendríamos entonces las trazas. Observen de que pude haber asignado aquí otro tipo de curva y funciona. De hecho, me va a sacar otra curva que se conoce como hipérbola, ¿sí? Vean de que si le asigno z aquí, por ejemplo, 1, entonces me queda la ecuación 3x cuadrado menos y cuadrado igual a menos 3, lo que hace y cuadrado menos 3x cuadrado igual a 1, que es una hipérbola. Pero no me sirven para los objetivos que quiero trazar. Entonces, pues vamos a dibujar aquí nuestras gráficas, nuestras trazas. La primera que vamos a dibujar es esta de aquí, en la que sabemos que se traza en el plano YX, ¿verdad? YX, que por cierto no le puse los valores de los ejes aquí. X y Y. Entonces, vean, X, X. Estas rectas, por lo tanto, quedarían más o menos así. ¿Verdad? Más o menos. Entonces, pues más o menos las voy a proyectar aquí. Pensemos que esto es 1, que esto es 2, que esto es 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, pues estas rectas, vean, cuando x vale 1, y vale raíz de 3, y raíz de 3 es más o menos 1.71. Por lo que, pues podría aproximar un punto por acá. Vamos a ver. No es cierto. Uno por acá. Y otro por acá. Otro por acá. Y otro más o menos por acá. Entonces, más o menos me quedaría aquí. Una recta aquí, vean que la hice más larga para poder moverla. Ahí está. Y la otra. Más o menos por acá.
más o menos, miren. Ahí está. Vamos a borrar estas líneas guías que puse aquí. Más o menos. Ahí está. Y voy a dibujar la circunferencia aquí, miren. Una circunferencia con radio raíz de 3 para cuando y vale 3. O sea, hasta aquí, miren. Cuando y vale más menos 3, de hecho, bueno, pero que también la tenemos por acá. Entonces, pues aquí tendríamos una circunferencia. Vamos a ver si me sale. No, no me va a salir. Va a salir muy feita. Vamos a ver. Más o menos. Imagínense que esta es la circunferencia que se encuentra en y igual a 3. Ah, no, perdón. Nada que ver. Estoy hablando en y igual a 3, ¿no? XZ. XZ, perdonen otra vez. Entonces sería cuando... no puede ser que me haya equivocado aquí otra vez. Cuando x vale 1, y es raíz de 3. Cuando x vale 1, y es raíz de 3. Y vean que sí me equivoqué. Disculpen ustedes mis errores aquí constantemente con los ejes. Ahí está. Bueno, otra vez entonces. Cuando x vale 1, y es raíz de 3, ¿verdad? Entonces estaba aquí equivocado, miren. Más o menos. Ahí está. Más o menos. Ahí está. Entonces, esperemos que ahora se sale bien. Las rectas serían esas que van por aquí. Uy. No me salió. Muy bien. Estás por aquí. Más o menos. Vamos a cuadrar aquí un poquito esto. Y la otra, en teoría, tendría que hacer esto. Esta creo que sí me va a salir mejor. Ahí está. Ahora sí, miren, disculpen ustedes. Esta recta de aquí, miren, que va para la parte de X negativo y Y positivo, sería esta recta. Y esta de aquí sería esta de por acá. Perdonen ahí mis inconvenientes con los valores. A ver, pues vamos con la circunferencia. Ahora sí, en el plano XZ. Por lo que en el plano XZ sería XZ, pero movido 3 unidades hacia adelante. Entonces voy a situar aquí. Y vamos a trazar aquí una circunferencia. Tenemos una circunferencia, pero dijimos que también para cuando X vale 3. No, cuando Y vale menos 3. Esta recta está mal hecha. Ahí está. Dejemos esta línea pendiente. Ahí está. Ya dibujé entonces las dos rectas. Ya dibujé la circunferencia y me hace falta estas dos rectas. Estas están en el plano ZY. ZY. ZY.
Y por lo que vemos, pues serían dos rectas que unirían esta parte superior con este de aquí. ¿Sí? Y esta de aquí con esta parte superior. Y ahora sí vamos a medio completar esto. Ahí estaría entonces ya nuestro cono. Vamos a repasarlo mejor. Esta parte no me quedó muy bien. Creo que me quedó más grande de lo que debería haberme quedado. Y ahí tendríamos entonces el cono, ¿verdad? Y vean que un cono, ¿se recordarán cuando ustedes aprendieron las superficies, con superficies, no, las secciones cónicas? A ustedes les hablaban de que un cono era algo así, que cuando ustedes atravesaban un plano, por ejemplo, pues aquí se formaba la elipse, vean. Cuando atravesaban un plano aquí, pues formaban aquí la parábola. Entonces, pues hablamos de un cono de esta forma. Por lo tanto, cuando yo intersecte, por ejemplo, un plano aquí, un plano pues, inclinado, como comúnmente lo conocemos, formaríamos una curva de intersección que se conoce como elipse, ¿verdad? Vamos a comprobarlo en un graficador, pues para ver más o menos cómo sería nuestra gráfica. Este fue el último que trazamos. Y la superficie, vamos que eran 3x al cuadrado menos y al cuadrado más 3z al cuadrado. Y esto igualado a 0. Y aquí tenemos entonces nuestro cono, vean, que abre hacia el eje Y. ¿Vean? Ahí tenemos el cono, que se supone que es muy parecido, más o menos, ¿no?, a lo que yo intenté dibujar por acá. ¿Estamos? Y allí tendríamos entonces pues las superficies cuadráticas principales, agregando pues una que ya ustedes conocían, la esfera, ¿no? La esfera también forma parte de las superficies cuadráticas, que sería un tipo particular de un elipsoide, en la que los tres ejes, los tres semiejes, pues son exactamente iguales, formamos lo que es una esfera. Con eso terminamos entonces el ejemplo del cono. Vamos con la última parte de nuestra clase del día de hoy. Este tema es superficies de revolución. Vamos a intentar describir cómo sería la ecuación de una superficie que se hace rotar alrededor de un eje. Nosotros ya aprendimos en Matemática Básica 2, el curso anterior, a calcular el volumen de una región que se gira en torno a un eje, ¿verdad? Ahora vamos a tomar simplemente la curva y la hacemos rotar, así como aprendimos también en aplicaciones de la integral cuando vimos área de superficies de revolución, pero vamos a tratar de describir cuál sería la ecuación de esa superficie para trabajarla en tres dimensiones. Para eso, pues supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí una curva definida para un plano dado. Por ejemplo, para el plano XY, que es lo más simple, ¿no? Y supónganse pues que aquí tenemos una curva dada. Ahí tenemos esta curva. ¿Eh? Vamos a tratar de
de hacerla rotar alrededor del eje X. Si hacemos rotar alrededor del eje X, vean, voy a tratar de simular más o menos los puntos para que más o menos se parezca a la curva que trace aquí. Ahí está. Más o menos, miren, como que hubiera estuviera intentando reflejar. Más o menos sería esa es la idea. Y para fines prácticos, pues voy a borrar esto aquí. Bueno, cuando la superficie se hace girar entonces en torno al eje X, pues más o menos formamos este sólido de esta superficie de revolución, que pues según lo que tenemos aquí, pues más o menos tendría forma como de una especie de jarrón, ¿no? Si lo rotáramos, si giráramos esto, vean, en esta dirección, pues más o menos veríamos un jarrón. La idea es que si esta curva de aquí, vean, tiene ecuación dada por y es igual a f de x, esto ahora pues representa una superficie en 3 dimensiones. Si yo agrego aquí, pues agregaría aquí mi eje z, ¿verdad? Ahí tenemos ya ahora el sistema tridimensional, x, y, z. Por lo que entonces diríamos, ¿cuál sería la ecuación que define la superficie de revolución que hemos creado? Para eso vamos a aplicar la idea que ya vimos. Imaginemos que nosotros trazamos o realizamos una traza. En el plano XY. Pues si realizamos una traza en el plano XY, nosotros veríamos aquí vamos a regresar un poquito esto para que quede bien. Nosotros veríamos aquí, pues más o menos, una circunferencia, ¿verdad? Una circunferencia en el que estamos suponiendo, vean, que X vale 0. ¿Verdad? Que X vale 0. Por lo que, pues intentemos encontrar la ecuación de esta circunferencia, ¿verdad? Observen de que el radio de cualquier circunferencia obtenida asignándole un valor constante a x tiene la característica de que el radio pues es simplemente f de x, ¿sí? Y es igual a f de x. Por lo que entonces yo podría escribir que esta circunferencia, vean, al estar proyectada en el plano xy, tendría la ecuación y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado. Y en este caso el radio es la ecuación f de x al cuadrado. Esta ecuación de aquí sería la ecuación de una superficie, de una superficie de revolución de una curva y igual a f de x que gira en torno al eje x. Dependiendo de cómo esté definida la curva y alrededor de qué eje te genere, nosotros vamos a tener aquí una ecuación. Pero en general, si nosotros tenemos una función f de x, entonces la ecuación que define a la superficie de revolución sería y cuadrado más z cuadrado, es decir, la variable que no está en función de, igual a la función al cuadrado. Imagínense que nosotros despejáramos esta función para y y le hiciéramos rotar aquí. Entonces, si gira alrededor del eje y, tendríamos una ecuación dada por la expresión x al cuadrado más z cuadrado igual a f de y al cuadrado, porque ahora sería una expresión definida para y. ¿Estamos? Entonces, dependiendo del tipo de función que tengamos y alrededor de cuál es el eje que le estemos girando, así vamos a obtener nuestra ecuación que va a definir a la superficie de revolución. Hagamos pues esto así bien fácil, hagamos un ejemplo cero. ¿Sí? Imagínense que yo tengo aquí la curva y es igual a x, una curva bien sencilla, que si yo dibujo esta curva y igual a x, pues nosotros sabemos que esta simplemente es una recta a 45 grados, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos rotar esta curva alrededor del eje x? Pues si hacemos rotar esta curva alrededor del eje x, entonces nosotros formaríamos un cono, ¿verdad?
más o menos. Nosotros formaríamos un cono. Pues vamos a comprobarlo. Según lo que tenemos aquí, como esta curva está definida para x, la ecuación que define su superficie sería la ecuación y cuadrado más z cuadrado igual a la función al cuadrado, en este caso x cuadrado. Esa sería la ecuación. Y según lo que hemos aprendido, pues despejamos menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 0. Y observen de que esta ecuación define exactamente la ecuación de un cono como la definimos aquí. Todas sus variables al cuadrado, una negativa, ¿verdad? Y las otras dos positivas igualadas a 0. Todas sus variables al cuadrado, dos positivas y una negativa. Dibujémoslo aquí rápidamente en nuestro graficador. Me quedó menos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 0. Y aquí obtenemos entonces ese sólido que estábamos intentando redibujar. Miren, es un sólido que se genera alrededor del eje X, porque la superficie está girando alrededor, la curva está girando alrededor del eje X. Entonces, pues aquí les presento un resumen de dependiendo de la curva que nosotros tenemos, vean, dependiendo de la curva que tengamos y dependiendo del eje en el que lo queramos hacer rotar, así vamos a construir nuestra ecuación. Si tenemos una curva y igual a f de x, le hacemos girar alrededor del eje x, entonces la ecuación va a ser y cuadrado más z cuadrado igual a f de x al cuadrado. Vean, y, z y x. Si tenemos una curva x es igual a f de y gira alrededor del eje y, entonces va a dar una ecuación x cuadrado, z cuadrado y y cuadrado. Observen, x cuadrado más z cuadrado igual a f de y al cuadrado. Si tenemos una función z es igual a f de x, es decir, una curva definida para el plano xz, por ejemplo una parábola aquí, ¿no?, que gira alrededor del eje x, la ecuación de la superficie generada es y cuadrado más z cuadrado es igual a f de x cuadrado. Muy parecida, vean, a la que teníamos aquí. De hecho, es casi que es idéntica, ¿no? Entonces observen que cada una... Vean que aquí tengo un error. Esta era y cuadrado, miren ustedes, disculpen. Y... solo, ahí está. Que si tenemos una curva x es igual a f de z y gira alrededor del eje z, la ecuación sería x cuadrado y cuadrado igual a f de z al cuadrado. Noten x, y, z, x, z, y, x, z... x, z, z no puede ser. La función es y es igual a f de z. Entonces aquí la ecuación me quedaría, aquí estoy equivocado también, miren, copié mal las cosas, disculpen ustedes mi error. La idea es que nosotros siempre combinemos las variables y, z y f de x, z y f de y, z y f de x, xy y f de z, xz y f de y, xy y f de z. Dependiendo de cómo esté la curva definida, alrededor de qué eje se defina, nosotros vamos a poder construir fácilmente su ecuación. Practiquémoslo porque pues así en grandes definiciones, pues eso está bien bonito y nos puede servir, pero practiquémoslo porque si no lo practicamos, pues es difícil. Miren, pues el problema, este ejemplo número 1, dice, en los problemas 23 al 30, la gráfica de la ecuación dada se rota en torno al eje que se indica. Encuentre una ecuación de la superficie de revolución. Aquí no me piden que la dibuje, pero yo la voy a dibujar utilizando el graficador. Y aquí tenemos la ecuación y es igual a f de y igual a raíz de z para el eje y. Es decir, que yo tengo aquí una ecuación dada y es igual a f de z, ¿verdad? Por lo que la ecuación que definiría la superficie de revolución sería x al cuadrado más y cuadrado igual a f de z al cuadrado. Vean, x, y, z. En este caso me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a raíz de z al cuadrado, lo que sería igual a x cuadrado más y cuadrado igual a z. Y aquí tenemos esta ecuación, que es una ecuación que ya conocemos. Realmente esto de aquí, miremos, bueno, dibujémoslo para que ustedes lo vean. Esto de aquí representa un paraboloide, pero lo vamos a ver. Vamos a agregar la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a z, ¿verdad? Igual a z. Y aquí tenemos entonces nuestro paraboloide. Vean, z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Es un paraboloide que abre hacia el eje z, tal como lo aprendimos en nuestras sesiones anteriores. Vamos a ver dónde estaban los paraboloides. Aquí el que en medio me salió. Vean, aquí tenemos un paraboloide que tiene la ecuación, vean, 9x cuadrado más 16y cuadrado igual a 144z.
dijimos que tienen estas ecuaciones dos términos al cuadrático igualados a un término lineal. Positivos todos. ¿Qué es lo que está pasando exactamente aquí? Dos términos cuadráticos igualados a un término lineal. Y ahí tenemos entonces pues la gráfica, que no la copié, de nuestra superficie de revolución. ¿Sí? Vamos con nuestro último ejemplo de la clase del día de hoy. Yo sé que estoy contra el tiempo, pero un ejemplo más. Dice, y la misma instrucción, en los problemas del 23 al 30, la gráfica de la ecuación dada se rota en torno al eje que se indica. Encuentre una ecuación de la superficie de revolución. Y ven que tenemos aquí la ecuación z y y, muy parecida a la que tenemos aquí, ¿no? Ahí y z, aquí z en función de y. Reconocemos esto como una parábola. Una parábola que abre hacia el eje z. 1 más y cuadrado sería la parábola, más o menos esta, miren. Esta parábola se va a hacer girar alrededor del eje z, según lo que el problema me indica. Si se va a hacer rotar alrededor del eje z, entonces para calcular el sólido de revolución, vean, necesito el radio. Por lo que r tiene que ser una función de z y por lo tanto tenemos que despejar. Y vean que aquí me dice para y mayor que 0, o sea, estamos hablando de esta parte. Por lo que voy a despejar y. Por lo que si despejo y, esta ecuación, si no estoy equivocado, sería la raíz de 1, no es cierto, de z menos 1. Allí definiríamos esta parte de aquí. Entonces observen de que estamos definiendo una función de z que gira en torno al eje z. Y quiero que noten algo importante. F de x gira alrededor del eje x. F de y gira alrededor del eje y. F de x gira alrededor del eje x. F de z gira alrededor del eje z. F de y gira alrededor del eje y. Y f de z gira alrededor del eje z. Por lo que si yo tengo que girar una expresión, una función alrededor del eje z, tengo que definir la función para esa variable. Por lo que la ecuación que define esta expresión sería x al cuadrado más y cuadrado igual a f de z al cuadrado. Lo que para mi caso particular quedaría la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a f de z al cuadrado, que sería la expresión z menos 1 al cuadrado en raíz cuadrada, que es simplemente z menos 1. Y aquí tenemos la ecuación que define entonces esta superficie. Dibujémosla aquí rápidamente en nuestra aplicación. Vamos a ver. X cuadrado más y cuadrado igual a z menos 1. Creo que va a ser un paraboloide, sin el creo. Es un paraboloide, vean, pero es un paraboloide cuyo vértice ahora está en 1, tal como lo que esperábamos, ¿no? Porque aquí está el eje X, entonces se está girando aquí y forma un paraboloide cabal que tiene vértice sobre el eje z igual a 1. Por lo que, pues aquí tenemos entonces nuestra última gráfica. Ya no nos dio tiempo, ¿verdad? Yo esperaba que todavía lográramos trabajar con las superficies cuadráticas fuera del origen, porque las superficies cuadráticas pueden no estar centradas en el origen, así como esta, vean, esta es una superficie cuadrática cuyo vértice ya no está en el origen, si ya está desplazada, son las superficies cuadráticas desplazadas, pero pues por razones de tiempo ya no lo vamos a poder trabajar. Entonces, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas nuevas, espero que pues me comprendan bien las ideas que intento darle y nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén bien. Audio Jungle.